Directo a Asturias, con Arantxa Nieto. Viajamos el tiempo, la distancia, la historia a través de la música de raíz, música asturiana. Y gracias a Teber, que de nuevo, bueno, como cada jueves está en el estudio Directo Asturias. Teber, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Hoy pude llegar. Hoy no hubo coche que lo impidiera, ¿no? No, hoy ya había que venir sí o sí. Y además hoy andando, bueno, la figura de un gran gaitero, que nos decías tú que era literalmente un líder, movía masas, ¿no?, cuando actuaba. Sí, y un poco también es ejemplo de lo que hablamos muchas veces, y vamos a ir viéndolo poco a poco, de cómo también integrabas canciones un poco de esa actualidad, ¿no?, igual no tanto de la tradición, en su propio repertorio, ¿no? Que lo veremos un ejemplo muy claro de él, a ver si reconocemos la canción antes de que se ponga a cantar. Y, por ejemplo, Clemente tenía otro apodo, que era apodo de Clemente de Ferreira, que es por lo tradicional, lo habitual en Asturias, que te ponían la coletilla del pueblo, o a veces de donde eras, o donde, en este caso, de donde se casó, que se casó con Clara Murias, una muchacha de esta aldea de Ferreira. Entonces, bueno, ya se vino a vivir aquí a Asturias y quedó aquí con nosotros. Él tuvo, bueno, hizo su primera gaita, como decíamos, con 12 años, ahí en compañía de su cuñado Manuel Villar, y sin embargo se deshace de ella en el 36 cuando lo envían al frente a luchar en Teruel. A veces es muy común que los gaiteros de la época de Clemente, pues la guerra siempre les cae ahí en medio y pasa varias cosas. Por ejemplo, desde gaiteros que se las llevaron, como fue el caso de Norino, que llevó la gaita para allá, se le podreció el fuelle porque no deja de ser algo animal que hay que cuidar. Si mal no recuerdo esta anécdota, cogió al primer perro que enganchó y utilizó el estómago del perro para hacer ahí el fuelle. Entonces, la guerra es difícil y los gaiteros lo saben. Entonces, bueno, y si vamos a los casos de escoceses, que son los gaiteros los que estaban en el frente para poder llamar a determinados batallones, imagínate, soy el enemigo, el primero que fusiló es al gaitero. Porque ves a uno ahí tocando raro y tal, ¡paz! ¿Esto salía en Brejar, lo de que fusilara al gaitero el primero? Estoy intentando recordarlo. Puede que sí, yo creo que sí, ¿no? porque daros cuenta, sobre todo la gaita tenía esa presencia porque, vamos a situarnos, por ejemplo, son 1500, 1600, era de los pocos instrumentos o de los pocos artilugios que teníamos para poder llamar la atención a tantísima gente en un campo tan abierto, ¿no? Entonces la gaita tenía una función, en ese caso era militar, y bueno, un día podremos hablar de los militares y las gaitas porque tienen mucha relación, ¿no? Me parece muy interesante, ¿eh? Y también de esa conservación, que con esa anécdota que nos acabas de contar, sí, de bueno, tener que matar a un animal, ¿no?, para poder conservar el instrumento, es interesante. Sí, hay que pensar que la gaita tiene su origen en cuidar las cabras. Teóricamente la palabra gaita viene de una traducción del latín de lo que era la cabra, ¿no?, de gait. Entonces, bueno, tenemos ese origen y pues se aplica a veces en momentos que hicieron falta, ¿no? Y la necesidad siempre agudiza mucho el ingenio. Luego también era, bueno, por ejemplo, después de la guerra, él consiguió una gaita de su colega Juan de Uría, y él, pues como hacía los gaiteros de la tradición, se hacía sus propias payuelas, porque él decía que así toca él, o sea, si la gaita hace lo que yo quiero, y lo que decía él, que la tenía trucada, ¿no? Porque al fin y al cabo la payuela también no deja de ser un poco el alma de la gaita, y si tienes el control de cómo quieres que toque, pues al final puedes hacer que sea justo como una unión, ¿no?, entre gaitero y gaita, justo como tú quieres, ¿no? Y lo vamos a sentir en el siguiente tema, que va a ser la Alborada de Vega, que luego hablaré de ella. Vamos con él.
dando ganas de folicia, escuchando a Clemente. Sí, en este caso está tocando La Alborada de Veiga, que es una composición del músico Pascual Veiga, gallego, que también es el autor de la música de Os Pinos, del himno gallego. Y es curioso porque esta canción en esa época cogió mucho éxito, pero no es una canción tradicional, es una canción compuesta por este compositor. Entonces habla también un poco de cómo se hacen éxito estas canciones, cómo de repente una canción, en este caso es una alborada, ¿no? Que la alborada cumple la función del alborecer, es lo que hacemos los gaiteros cuando vamos a los pueblos por la mañana. Sobre todo el día siguiente de la fiesta o el día grande, ¿no? Que llevan varios días de fiesta, pues seguramente la gente que está de resaca no nos encuentra muy agradables, pero bueno, es una manera de la gente, la verdad, que siempre nos trata muy bien. Yo creo que... ¿Os han tirado alguna vez un caldero de agua o algo? No, la verdad que vale. tengo toda la experiencia contraria. Muy pocas veces tuvimos cosas raras, pero fueron cosas muy excepcionales, y la verdad que los pueblos no está tan genial, porque el llevarles la fiesta a casa es una cosa tremenda. Y también, por ejemplo, antiguamente había una figura que se llamaba mayordomo, que era el que gestionaba el dinero de las comisiones de fiesta. Bueno, ahora realmente las comisiones de fiesta serían esa figura de mayordomo, pero bueno, con más gente. Como el tesorero. Sí, algo así. Y iba por las casas y llevaba, por ejemplo, al gaitero, lo llevaba a las casas de la gente que había puesto dinero, porque él sabía quién estaba en la lista. Y luego también había curiosidades, como por ejemplo, si alguna familia estaba en luto porque había muerto algún familiar más, pues te avisaban también para no tocar ahí o molestar, ¿no? Claro, eso son cuestiones que uno no sabe, y en este caso la figura del mayordomo era súper clara, y alguna vez llegué a verlo yo también, algún mayordomo, pero es poco habitual ahora verlos. Bueno, se llaman mayordomos, pero bueno, no deja de ser el señor que gestiona el dinero con la iglesia, porque normalmente aparecían en los libros de fábrica de las iglesias también ellos gestionando estas cuestiones. Pues entonces seguimos hablando de Clemente. Otra de las cosas muy características de él era el cómo podía hacer la música para lo suelto y para lo agarrado, y luego también pues el cómo podía juntarlo con canciones de actualidad, que era lo que decíamos. Y en principio va a ser el siguiente tema que escuchemos. Déjame revisar, creo que sí. No, todavía no. Vamos a escuchar el siguiente, que también es súper curioso, porque va a ser una rumba cubana. ¿Una rumba cubana con gaita? Exacto. Venga. No sé si lo he escuchado bien, Teber, corrígeme tú si me equivoco. ¿Cantaba Zúmbale? Sí, Zúmbale es el nombre de la rumba cubana, sí. Exacto. Daros cuenta que, por ejemplo, esto sería como un precursor en los pueblos de lo que ahora mismo serían las orquestas. Realmente, ¿no? Tenemos a los músicos, están cantando, en este caso, bueno, pues la gaita y el tambor, que normalmente les solía acompañar el tamborilero amador de Cecos, que también de Ibias. Y también, por ejemplo, una cosa muy curiosa que estaba leyendo ahora mismo es que los dos tocaban también a través de Radio Oviedo y de Radio Asturias, que sería interesante a ver si quedaría algún archivo de Radio Asturias para rescatar un poco a esta pareja de la zona de Ibias. Tenemos que hablar con Alberto Toyo, seguro que hay algo por ahí guardado. Hay que revisar, sí, yo creo que algo aparecerá por ahí. Y luego, por ejemplo, una de las frases que decía, a ver si la encuentro porque la estuve leyendo y me acabo de saltar por aquí. Sorpréndenos.
Vale, esto me encanta, porque él añoraba mucho los tiempos antiguos y decía que éramos ricos, pobres en lo material, pero ricos porque los del pueblo nos querían. Tener una gaita era una riqueza y no nos costaba nada empezar una verbena y una juerga hasta el día siguiente. Es decir, ya te digo, Clemente, si lo pensamos, si fuésemos a Ibias y hablásemos con la gente mayor, se les tendría que poner una sonrisa en la cara porque sé que van a recordar muchas fiestas, muchas juergas que tuvieron con ellos, y fue la alegría de los pueblos durante una época, bueno, también que fue a veces complicada, como pudo haber sido la posguerra, y tener eso, decía, no teníamos nada más que la gaita y las ganas de bailar, ¿no? Pues vamos a escuchar el siguiente tema, que sí que sería de la época digamos, de esos temas de actualidad, a ver si somos capaces de reconocerlo. A ver, a ver. Es todo un impulsor y novedoso para su época, porque esto es lo que se conoce como un cover, una adaptación, ¿no? Sí, tal cual. Y aparte de eso, que veis que sería, pues eso, lo que hablábamos un poco de las orquestas, ¿no? Traemos los temas que nos gustan y demás y los tocamos en el pueblo, tal cual. O sea, que muchas veces pensamos que creamos la rueda, y la rueda lleva más años existiendo que casi que a veces que el propio ser humano, ¿no? En este caso era el tema del Cachito Mío, que yo la primera vez que tuve recuerdo de esta canción fue con un disco que sacó el consorcio, era el que tenía el CD de mi padre en el coche. Y ¿CD o casete? Porque igual era casete, ¿no? Este por suerte era CD. Era CD. Sí, que fue de los primeros CDs que hubo, y mi madre ya se había puesto el sistema de CDs en el coche, y vamos, lo escuché más veces que entre ese Julio Iglesias y Joaquín Sabina, que mira que tres palos más diferentes. Sí. Fue mi infancia musical del coche. ¿Y saliste gaitero? Sí, para que veas lo que a veces... lo gaitero, lo curioso fue que la única cinta que había en casa de gaita era Manolo Quirós, el cassette que teníamos de él, y resulta que fue el primero que me dio clase. La primera persona que yo vi que el único conocimiento que tenía un gaitero, pues ya el primer día de clase, y resulta que era él. O sea, que también las casualidades que tiene la vida. Totalmente, es todo un sumo de casualidades, causalidades, ¿no? Sí, al final, pues eso, yo tuve la suerte de estar en contacto bastante con la tradición después de años con la gaita, y llegar a gente como Clemente, que la verdad que con Clemente no tuve trato, porque bueno, falleció en el 2015, cuando ya vivía en Lugo de Llanera, ya en la última etapa de él, pero bueno, pude vivir y ver de él pues reportajes que hay de la televisión gallega que se pueden ver en YouTube. Hay varios recursos que también existen en las redes para poder disfrutar todavía de Clemente, y la verdad que es un placer y un gusto escuchar un gaitero que tenía gusto musical, tenía esa alegría sobre todo de tocar. Teber, ¿y hasta qué edad estuvo tocando la gaita? Pues eso, 87 estábamos hablando ahí de cuando hizo el último disco, pues bueno, yo creo que llegaría hasta los 90. No sé si después tuvo problemas tal, pero bueno, normalmente, como digo yo, esta generación eran duros, eran eso muy te iba a duros. decir. Y pues si el cuerpo les aguantaba hasta tal, pero bueno, 87, 90 yo creo que llegó a tocar. Eso, o sea, a ti como gaitero, a mí desde fuera me parece, vamos, un logro mayúsculas. Cuando veo estos hitos solo pregunto dónde hay que firmar. ¿Dónde hay que firmar para llegar a los 90 años tocando?
Es que además ese esfuerzo que, fíjate, le estábamos escuchando lo que es cantar y tocar la gaita Sí. y poder llevarlo a cabo con esa edad, ¿no? Donde haces cosas sobre unas escaleras, imagínate tocar una gaita, ¿no? Sí, por eso habla mucho de lo que implica tener alegría en las actividades que hacemos, ¿no? Por ejemplo, mi mujer trabaja en una residencia de ancianos y siempre que voy a tocar la gaita, pues eso, ya ves que recuerdan estas fiestas, recuerdan estos momentos y para ellos es como un día que les lleva al pasado, que les lleva a tiempos felices. Entonces, esa felicidad, esa manera de recordar esos tiempos, pues yo creo que es el propio motor para que aunque sean mayores, son mayores en edad, pero no en actitud. Ni en espíritu, claro. Exacto. Que no. Qué bonito, Teber, ¿eh? Pues ¿te imaginas que haya un jovenzuelo, una jovenzuela escuchándonos y que se esté inspirando en la figura de Clemente con la gaita? Pues ojalá, porque habla de muchas cosas, habla de lo que es tener una pasión por algo en concreto, en este caso la gaita y la música, y sobre todo llevarla en el tiempo y compartirla con la gente, que es la suerte que tenemos los gaiteros, nosotros, o los músicos en general, la suerte que tenemos de poder compartir con la gente nuestra música, que yo creo que muchas veces hay profesiones que no puedes compartir tus éxitos, y en este caso nosotros sí. Ay, qué maravilla, Teber. Por cierto, algún día tienes que hablarnos de esa nueva generación de gaiteros y gaiteras, a ver cómo está el tema de presencia femenina. Que Sí, hombre, hay que dar una vuelta. Pero bueno, todavía tengo por ahí recopilado una fotografía del grupo Aires de Asturias que tenían una banda de gaitas de mujeres. Bueno, muy interesante. De esto tenemos que hablar en profundidad, ¿eh? Eso es. Teber, gracias como siempre y hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene.